Capital Televisión presenta tu revista semanal, Salud, Discapacidad y algo más. Hola, ¿qué tal amigos de la provincia de Manabí? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta su programación, revista semanal, Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarme. Gracias por hacer que este mundo en el que vivimos sea mucho más alegre, más inclusivo, más amoroso, con todas las personas con discapacidad y sin discapacidad. Algunas personas que tenemos discapacidad de larga data, otros tenemos discapacidad temporal, pero ahí. El momento es ahora, ayudar a las personas con discapacidad. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar acerca de la sensibilización para las personas con discapacidad. ¿Qué es? ¿A qué se refiere el tema de hablar de la sensibilización para las personas con discapacidad? Existen distintos tipos de discapacidades físicas, intelectuales, psicosocial, auditiva, de lenguaje, visual. Bueno, todos los tipos de discapacidades, las personas, la sociedad en sí, las familias, los amigos, necesitan saber cómo tratar a una persona con discapacidad, ya sea esta cuando se encuentra en una fiesta, en la escuela, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todas las áreas que son importantes. Cómo dirigirse a una persona con discapacidad. De eso se trata la sensibilización para las personas con discapacidad, porque hay términos discriminativos que nos hacen sentir incómodas las personas con discapacidad. Por ejemplo, decirle, esa persona, esa que no me acuerdo cómo se llama, pero es la persona, esa ciega, así. A veces en esos términos tan duros, tan indelicados, se trata a una persona con discapacidad. O decirle a una persona con discapacidad, no decirle Silvia, sino decirle tal vez ese o esa que no camina, ese cojo, ese tuerto, bueno, términos muy duros, muy insensibles, que tal vez en algunas personas que son muy sensibles les causa llantos, les causa tristeza. Entonces, la sensibilización de las personas para las personas con discapacidad es exclusivamente el saber tratar en todos los ambientes a una persona con discapacidad para que ésta se sienta útil, se sienta feliz, se sienta integrada a la sociedad. Es decir, si por ejemplo nos encontramos frente a una persona con discapacidad física que está en una silla de ruedas, sea que esté trabajando, sea que esté estudiando, que sea su compañera, su compañero de aula, ayudarle, por supuesto que sí, ayudarle. Te puedo ayudar, eso sí, preguntarle de la manera más respetuosa y delicada posible. Amiga María, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque el tema de la discapacidad es solamente una condición, más no una falta de poder dirigirse a esa persona. María, ¿te puedo ayudar? Si esa persona le dice que sí le puedo ayudar, ayúdele. Y entonces le va a decir, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces ella le va a decir, sí, por favor, esta silla de ruedas, colocas tus manitos en la parte de atrás y ayúdame, por ejemplo, a bajar una grada. La vas a bajar de la siguiente manera. Siempre la persona con discapacidad física le va a indicar de qué manera lo hace, porque a veces hay personas que son muy buenas y yo les agradezco a todas las personas que me encuentro a diario, son muy buenas y quieren ayudar. Se les aplaude, se les agradece, es algo muy bonito, me siento contenta, de verdad, feliz y agradecida cuando lo hacen, pero a veces no saben cómo ayudarme, cómo ayudar a una persona con discapacidad. Lo importante es, primero, tener las ganas de servir, tener ese positivismo, esa alegría, esa empatía que puede caracterizar a una persona que quiere ayudar. Porque si se me acerca a alguien y me quiere ayudar, pero de una manera arrogante, de una manera brava, prepotente, de esa manera no se puede ayudar a alguien, sea una persona con discapacidad o sin discapacidad. El detalle es tener la mejor predisposición, el ánimo,
esa vibra positiva, esa alegría, ¿en qué te puedo servir? Estoy para ayudarte, ten confianza en mí, siéntete cómodo, o sea, darle la seguridad a la persona que le va a ayudar. Porque si ocurre lo contrario, cualquier cosa puede ocurrir. Por mucho que se quiera ayudar, pero si no se tiene la actitud necesaria, positiva, para poder aportar de alguna manera a esa persona con discapacidad, vamos a cometer el gran error, hasta la podemos hacer caer. Es distinto dirigirse a una persona con discapacidad física que dirigirse a una persona con discapacidad de lenguaje y auditiva. Ahí tenemos que conocer un poquito la interpretación de lengua de señas. Es básico conocerla para poder ser amiga o ayudarle a una persona con discapacidad auditiva del lenguaje. Es básico ciertas frases, ciertas señas que a veces son comunes en alguien que tal vez quiera ayudar pero que no conozca de interpretación de lengua de señas. No es difícil saber la interpretación de lengua de señas, así que también uno de los tips importantes para poder tener más sensibilización en la sociedad para las personas con discapacidad auditiva del lenguaje es conocer la interpretación de lengua de señas. Los invito a una pausa comercial y retornamos con más de esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Volvemos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Continuamos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Y continuamos con más de esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con este tema muy interesante. Se trata de la sensibilización para las personas con discapacidad, o también la sensibilización de cómo tratar a una persona con discapacidad o a varias personas con discapacidad en su entorno, sea esta su familia, sea esta su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, su compañera de clases, ¿verdad? Porque el tema de la discapacidad es de todos los días. Encontramos personas con discapacidad, existen varios tipos de discapacidades, entonces necesitamos estar preparadas y preparados para poder ayudar, para poder entender a una persona con discapacidad. No es lo mismo decirle, María, ¿en qué te puedo ayudar? Decirle, hola María, ¿cómo estás? Buenos días, me parece que necesitas ayuda, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Si le dice a esa persona María, le dice, sí, quiero que me ayudes. ¿Cómo te puedo ayudar? Es importante decirle, tratarle a las personas con discapacidad por su nombre, ya que hemos escuchado que a las personas con discapacidad se les trata con apodos en algunos casos, con términos muy feos. No se debe dar el caso, no debe ocurrir ello, porque son seres humanos, somos seres humanos. Ante cualquier discapacidad, lo primero es que somos personas. De ahí, pues, existen los diversos tipos de discapacidades, pero les invito a todas y a todos a tratar a una persona con discapacidad por cómo es la persona, más no por su discapacidad, porque el tema de la discapacidad es solo una condición, es solo una condición que ha ocurrido ya sea por nacimiento, que será, les falta un dedito, parte de una pierna, o tuvo un accidente. Son también circunstancias que se presentan, son temporales en muchos casos, a veces se presentan y son de larga data, pero son condiciones, más no es una circunstancia que se debe ver a la persona por su déficit de lo que le falta, sino más bien
por su condición de persona que tiene sentimientos, que es inteligente, que es buena, que es amable, que puede servir a la sociedad. Es por ello que ustedes, amigas y amigos, deben conocer los distintos tipos de discapacidades que existen y dirigirse a la persona con discapacidad con respeto, con mucho respeto, con términos adecuados, que no vayan a ofender, que no vayan a hacer sentir triste y vaya a provocar que esa persona con discapacidad, en el momento que usted la trata mal, la maltrata, se vaya a poner a llorar, se vaya a sentir relegado, discriminado o discriminada. Tenemos que ser inclusivos. Por ejemplo, otro de los puntos muy importantes para el tema de la sensibilización para las personas con discapacidad es integrarlas. Si están en una ronda de juegos en una escuela, un colegio, y están haciendo tal vez algún jueguito o están, qué sé yo, puede ser haciendo un juego, compartiendo, haciendo ejercicios, de alguna manera también incluir, unirse a esa persona con discapacidad, unirla, integrarla, para que no la dejen aparte, porque he visto muchos casos de que a los niños con discapacidad, sobre todo los padres, no les enseñan a saber compartir con un niño en una silla de ruedas. Tal vez lo ven raro. ¿Por qué? Porque ahí están los padres, son los culpables de que no les enseñan cómo tratarse, cómo dirigirse a un compañerito con discapacidad. Sobre todo, señores padres y madres que tienen a sus hijos, pregúntenle si tal vez tienen a un niño o dense en cuenta, observar, preguntar a los padres de familia, también a los profesores, si sus hijos tienen algún compañerito en el aula con discapacidad, para que ustedes también se preparen y sepan cómo dirigirse a sus hijitos y enseñarles a conversar, a ayudarle, a no dejar apartado hacia un lado a su compañerito con discapacidad. Y ustedes, compañeros, amigos y amigas, docentes, tanto de las escuelas, colegios y universidades, que tienen a un alumno con algún tipo de discapacidad, lo más importante es que ustedes estén preparados antes que los compañeros de clases. Tienen que estar preparados para cómo tratar de cómo enseñarles de la mejor manera la materia que sea necesaria, pero tratar de llegar a este alumno, a esta alumna con respeto, con cordialidad. Y bueno, aplaudo y agradezco muchísimo a algunas instituciones educativas de la provincia de Manabí, que también están preocupadas y preocupados en aumentar el número de personas con discapacidad y sobre todo capacitar a sus docentes para que estos tengan las mejores herramientas de poder enseñar a las personas con discapacidad de lenguaje y tener también accesibilidad en las aulas, en los establecimientos de educación. Muy bonito esto, conocer para que las personas con y sin discapacidad y la sociedad sea más sensible en el tema de discapacidad. Vámonos a una pausa comercial y retornamos con más de esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más por Capital Televisión. Volvemos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Continuamos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Y continuamos con más de esta su programación, la parte final, ya en la parte final, Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Les recuerdo que estamos hablando acerca de la sensibilización para las personas con discapacidad. La sociedad debe saber, debe entender cómo manejar momentos que a veces me he dado cuenta que no saben cómo
cómo reaccionar, qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, cuándo hacer y cuándo no hacer cuando vemos a una persona con discapacidad. La sensibilización de las personas con discapacidad. Otro de los puntos muy importantes en el tema de la sensibilización para las personas con discapacidad es a nivel de la salud. La salud, los establecimientos de salud, sean particulares, sean públicos, este ente importante es los médicos, las enfermeras, los licenciados y todo este equipo multidisciplinario que se encarga de atender a la salud de las personas con discapacidad y sin discapacidad, deben tener las herramientas también necesarias para poder atender a una persona con discapacidad. Primero, el establecimiento debe estar muy accesible. Hablamos de, por ejemplo, los ascensores, que existen ascensores si estamos hablando de establecimientos de salud en planta alta, y también son importantes las rampas, que el personal de salud esté preparado en el tema de la interpretación de lengua de señas, porque ahí llega todo tipo de paciente. Imaginémonos que llega un paciente con discapacidad física, necesita una rampa. Perfecto, lo cumple. Pero si llega un paciente con discapacidad auditiva y el lenguaje, ¿cómo le atienden a un paciente con discapacidad auditiva y de lenguaje? ¿Será que los médicos, los licenciados en diversas profesiones están preparados para poder ayudar, poder atender a una persona con discapacidad auditiva y de lenguaje? ¿Están preparados en la interpretación de lengua de señas? Es la pregunta. Es la interrogante, es la preocupación, porque me he dado cuenta que no ocurre esto, no están preparados, se les hace muy difícil atender a una persona con discapacidad auditiva y de lenguaje. De verdad que es la interpretación de lengua de señas es como conocer el inglés. Aprender el idioma del inglés para todos debe ser esencial, debe ser primordial conocer la interpretación de lengua de señas. Y no es difícil, y es muy importante y muy bonito dirigirse a las personas con discapacidad que no pueden hablar, que no pueden escuchar. Algunos términos, algunas frases, algunas señas son muy comunes y seguramente algunas personas les han visto cómo ellos han podido de alguna manera dirigirse y hacerse entender, porque las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje son muy inteligentes, extremadamente inteligentes y muy sensibles. Comentarles que sí, es importante que aprendan la interpretación de lengua de señas porque son pacientes que sufren mucho, están tristes la mayor parte de sus días, de su vida, porque se enferman, se complican su salud. Ellos dicen, pero estoy enferma, me siento mal, me siento muy triste porque me duele, digamos que la garganta, pero no pueden ir a un centro de salud, a un consultorio, ya que el especialista, el profesional, no entiende lo que quiere decir. Es que no me entienden. A nadie les importa, dicen ellos, el tema de nosotros, las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje. Son una de las discapacidades en el cual la sociedad se ha olvidado. Les invito a acordarse. Por ello, otro de los temas de sensibilización para las personas con discapacidad es esto, implementar la interpretación importantísima en los centros de salud públicos y privados para que las personas con discapacidad no se compliquen su salud, no se compliquen su vida y puedan ir de manera normal, como usted que no tiene discapacidad va a su cita médica, sin la preocupación de que su médico, su doctor principal no le vaya a entender. Eso debe ser muy, muy importante que se pueda tomar en consideración, y dentro de los recursos que existen para mejorar la salud, también se piense en las personas con discapacidad.
desde el ingreso en los centros de salud, hospitales, debe haber un intérprete de lengua de señas, y también dar a conocer que tenemos ese servicio cuando lo exista, en el momento que lo exista. Y también decirles que este tema de sensibilización es para usted, es para todos, para el vecino, para el amigo, para el compañero de clase. Es la sociedad en sí que debe estar preocupada y preocupado por el tema de la sensibilización de las personas con discapacidad, de todos los tipos de discapacidad, porque nadie está excepto de que nos pueda pasar algún tipo de discapacidad. A todos nos puede pasar una discapacidad, sea ahorita, mañana, cuando estemos muy mayores, nos caemos y nos fracturamos una pierna. Ahí comienza una discapacidad. No se sabe si puede ser temporal o permanente, pero ocurre y la sociedad debe estar preparándose para el mañana. Hoy soy yo, mañana puede ser usted. A pensar con el corazón, a pensar para mejorar la vida de todas y de todos. Este ha sido un programa espectacular, muy hermoso, acerca de la sensibilización para las personas con discapacidad. Nos vamos a despedir, les envío un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, estaremos el próximo fin de semana en esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Muchas gracias al doctor Lenin Andrade. Capital Televisión presentó tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más.